Bueno, vamos a darle los buenos días a Manuel Crespo, quien está aquí con nosotros, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, y que hasta ahora nunca nos había acompañado en este espacio. Así que buenos días, Manuel. ¿Cómo están las cosas? Buenos días, bueno, con el privilegio de estar compartiendo este importante espacio en la mañana de hoy, viernes, con dos hermanos y amigos de muchos años. Así no porque seamos viejos, ¿verdad? Sino porque nos conocimos desde muy jóvenes. Hace muchos años, sí. Manuel, ¿cómo analiza la situación política al interno del PLD, la tensión que vive el país con este tema de una posible modificación constitucional? Finalmente, ¿qué tú crees que va a ocurrir? Bueno, mire, Pedrito y Alexander y amigos televidentes, yo tengo más de 3 años, me imagino que ustedes lo habrán recordado porque le dan mucho seguimiento a las opiniones políticas, claro, como permanentemente, actores políticos y preocupados por los temas del país. Yo venía diciendo hace más de 3 años, y fui el primero que se atrevió a decirlo públicamente, y de eso tengo un discurso de prácticamente 10 años hablando de eso, de que el PLD se convirtió en la última esperanza del sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Y que inclusive lo ponía como parte de los elementos justificativos para nosotros emprender este proyecto, esta plataforma interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana que hemos denominado Relevo Democrático. Entre las razones que hemos alegado y hemos planteado han sido las que tienen que ver con los temas de carácter político partidario interno, sí, los problemas que afectan a nuestro partido y a los dirigentes del PLD, y los grandes problemas de la agenda nacional. Y dentro de los temas que afectan a los dirigentes del PLD y al PLD como partido, yo hablaba y siempre he sostenido la tesis de que el PLD ha sido la última esperanza del sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Me refiero a los partidos mayoritarios. Y hablaba de ese derrotero que en su tiempo asumió el Partido Reformista Social Cristiano, con un líder de la dimensión de Joaquín Balaguer, con unos métodos que todos sabemos que no eran del todo ni democráticos ni de participación a lo interno. O sea, Balaguer nunca creyó en el relevo y la generacional dentro de su organización. El partido era Balaguer y Balaguer era el partido. El relevo de él a él. Él a él. Y por eso el partido, cuando se muere, el partido se sepulta prácticamente junto con él en el cementerio Cristo Redentor. Que Santana, el santanismo. Claro, en el Cristo Redentor, y hoy el Partido Reformista pasó a ser de un partido el más influyente en el manejo del Estado y de la cosa pública, el que tuvo más tiempo. Ya el PLD obviamente rompió ese récord de manera consecutiva. A ser un partido prácticamente aliado al partido de gobierno de turno. Esa es la verdad, con menos de un 5% real en la participación electoral. Y bueno, y luego vimos el derrotero del PRD, que se pasó a ser la fuerza política de mayor movilización de masas en República Dominicana, con un líder tan carismático como el doctor José Francisco Peña Gómez, quien fue el último que lo encabezó ese proceso, pero que venía ya de haber estado encabezado por un líder de la talla de Don Juan, sí, en un momento de la historia de ese Partido Revolucionario Dominicano. ¿Y qué resulta? Por precisamente esos partidos no involucrarse en los problemas, en los procesos internos de democratización, de darle participación a las generaciones nuevas, el PRD también cayó en el mismo error. Divisiones, mutilaciones, diatribas, problemas internos, por las rebatiñas, precisamente porque un grupo se quiso siempre enquistar en los mecanismos y en las instancias de toma de decisiones de ese partido. Y al final se dividió, vimos cómo la última división parió el Partido Revolucionario Moderno, con los dirigentes viejos del viejo PRD. Y bueno, y ya el PRD pasó a ser un partido aliado del gobierno, del Partido de la Liberación Dominicana. Un satélite. Partido bisagra, como se le llama, entre el término político. Apoyar la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, que no es malo, porque a nosotros nos conviene y nos ha convenido todas las alianzas con todos los partidos aliados. Cada quien ha hecho sus aportes, pero nosotros nos preocupamos porque el PLD, hemos visto cómo pues han querido pues ponerlo a transitar ese mismo camino. Y yo llamé siempre la atención de esa situación. ¿Qué vemos ahora? Bueno, lo que nosotros habíamos presagiado y habíamos planteado hace mucho tiempo.
un afán continuista, sin ningún sentido político ni de ninguna otra razón, continuar y estar al frente del poder por el poder. Sí. Vemos como una figura de las dimensiones y de la talla de las condiciones políticas que todos le hemos conferido al compañero Danilo Medina, se presta para someter al Partido de la Liberación Dominicana y por ende a toda la sociedad dominicana a unos niveles de estrés político que no se justifican y que son sencillamente imperdonables. Si no es posible que desde el Partido de la Liberación Dominicana un grupo que por demás ya ha reducido porque ya agotaron su proceso, el que el PLD de manera democrática les facilitó, les permitió, para que representaran dignamente al PLD en diferentes procesos. En el caso, observen que en el caso de Danilo, el PLD le ha dado 3 grandes oportunidades a la presidencia de la República. En el año 2000 perdimos... 4 oportunidades tiene Danilo. No, pero a la presidencia 3. En el 2000, ya como candidato me refiero, no como precandidato. Como precandidato tiene más, como tú dices. En el 2000 frente a Hipólito Mejía perdimos las elecciones, por desgracia. Todavía hoy, nosotros estamos pagando los platos rotos del gobierno, de ese desastre de gobierno de Hipólito, que se inició ese desastre precisamente con la reforma comprada a la Constitución que emprendió Hipólito Mejía. Y miren cómo terminó Hipólito Mejía, más nunca ha vuelto a ser presidente. Prácticamente el pueblo lo sacó desahuciado en las urnas a patada limpia prácticamente del gobierno, y tuvo que declarar la victoria antes de que la Junta diera el primer boletín, por lo que aquí iba a pasar si no pasaba eso. Y en términos económicos y sociales, el impacto económico y social de ese desastre, de esa reforma del año 2002 de Hipólito Mejía, todavía hoy le estamos nosotros pagando los dominicanos sin excepción. Y bueno, y entonces vemos cómo ese reducido grupo que se han quitado alrededor del presidente de la República, aparentemente lo convenció de emprender ese desastroso y funesto camino del continuismo, que es un método y un camino que ya la República Dominicana lo habíamos superado. Así es. Y que todos sabemos, porque fuimos testigos presenciales, y los más jóvenes lo han escuchado por la historia, de los desastrosos momentos que vivió la República Dominicana y los sangrientos momentos precisamente de ese continuismo reciente, de la era de Trujillo y luego de la era de Balaguer. Lo que eso implicó en términos de vidas humanas, lo mejor de la juventud dominicana y del pensamiento de avanzada en República Dominicana fue castrado por esos intentos continuistas en la República Dominicana. Y el PLD precisamente llegó en el año 96 e inició un proceso de sepultar esos fatídicos procesos que la historia dominicana jamás puede volver a repetir en la República Dominicana. Y digo que lamento que una figura de la talla y de la dimensión de las condiciones del compañero Danilo Medina se haya prestado en ese juego de aquellos comerciantes que se enquistan alrededor de los presidentes de turno solamente a hacer negocio, porque no tienen otro tema más en su agenda. No le importan los problemas sociales, no le importan los problemas los temas de desarrollo humano, no le importan los temas de la seguridad ciudadana, no le importan los temas de la democracia en sentido general. Que bien o mal el partido pueda quedar no le importa el partido, públicas. Exacto, no le importa el derrotero del PLD, porque al final cuando ven que ese barco se hunde, se brincan de barco y lo abandonan y se van con el botín que se llevaron de ese barco. Y esa es la historia. Miren, yo decía en un programa y lo reitero aquí, que esos que están alrededor de Danilo, cuando Danilo baje las escalinatas del Palacio en el año 2020, como le tocará y tendrá que bajar, porque no tiene otra alternativa, porque así lo manda la Constitución de la República, lo mandan las leyes y lo manda más del 85% de los dominicanos que no quieren que volvamos a repetir y a reeditar esos tiempos ya superados en la República Dominicana. Yo digo que esos que están alrededor de él no volverá a sentir ni siquiera una llamada para saludarlo, y al final nosotros somos los que vamos a tener que dar la cara y asumir la defensa de las cosas, de los desastres que han hecho esa gente alrededor de Danilo Medina y en nombre de un gobierno como el del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es lo menos, como siempre lo hemos hecho. Siempre nos han dejado los embarres a nosotros, los dirigentes que hemos estado estoicamente asumiendo sin descanso y sin desmayo las posiciones del Partido de la Liberación Dominicana en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. Entonces,
Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana no merece que una figura de la dimensión y de las condiciones de Danilo Medina lo esté maltratando de la forma como lo esté maltratando. Ya está haciéndole un daño, ya le ha hecho un daño quizás irreparable a la marca Partido de la Liberación Dominicana. Que Danilo Medina la encontró y la recibió de manos de don Juan, al igual que el compañero Leonel Fernández, impecable esa marca, sin ninguna mancha. Entonces, así es donde ellos tienen la obligación de dejársela y de devolvérsela y de asignársela a las generaciones presentes y futuras que tendrán que sucederlos en el liderazgo y en el manejo de la cosa partidaria y de los grandes temas de la agenda nacional. Yo creo que el PLD, que ha sido una cantera de grandes oportunidades, no solamente para los dirigentes, sino para el caso específico del compañero Danilo Medina, que el PLD solo en la parte presidencial le ha dado 3 grandes oportunidades para encabezar los destinos del país, como lo fue en el año 2000 frente a Hipólito, bueno, lo fue también en el año 2012, que ganó por primera vez, y bueno, en el año 2016, que nosotros hicimos un trabajo como partido para permitir que él ganase como ningún presidente en la historia democrática y electoral de República Dominicana lo había logrado, con más de un 64% promedio a nivel nacional. Hay centros de votaciones y mesas electorales donde el compañero Danilo Medina y el PLD obtuvo más del 70% de los sufragios emitidos legítimamente en ese proceso del 2016. Entonces eso tiene un valor infinito. Y yo creo que eso es lo que el presidente de la República debió pensar y debió preservar antes de iniciar ese camino que yo hace más de 2 años, cuando todavía no se habían terminado de conformar el gabinete del gobierno del año 2016, de la reelección del año 2016, ya varios funcionarios influyentes, que son los mismos que están ahora detrás de eso, declararon, no sé si ustedes lo recuerdan, que en el 2020 el presidente Danilo Medina tenía que continuar. O sea, plantearon la reelección en medio del proceso de reconformación y de transición del gobierno del 2016. Es decir, fue así. Danilo Medina no había completado ni había anunciado el gabinete del año 2016 en lo adelante, a partir del 2016. Fue así. Y varios funcionarios, exactamente Peralta y Gonzalo Castillo, hablaron de que el presidente tenía que continuar en el 2020 el gobierno. Es decir, y yo en ese momento dije, y lo he sostenido siempre, que eso sería un acto de locura y de esquizofrenia política. Ustedes lo recuerdan, que así yo lo califiqué y lo he calificado, y que le traería consecuencias de desestabilización, porque plantearía una ruptura al orden institucional en la República Dominicana, porque para ello la única posibilidad de lograrlo era volver a introducir otra reforma, pero ya venimos de una reforma similar en el año 2015 para el proceso del 2016, cuyo único objetivo fue permitirle a un ciudadano de nombre Danilo Medina volver a ser candidato a la presidencia de la República, porque la Constitución se lo prohibía de manera consecutiva. Entonces, hemos escuchado a esos mismos y a otros abogados que penosamente uno a veces dice, bueno, pero ¿para qué le sirvió ir a la universidad tantos años a estudiar Derecho y tantos años en ejercicio de la carrera, de esta carrera tan sagrada del Derecho? Porque el abogado se pasa la vida entera abogando por otro, defendiendo a otro. Sí. Por eso son abogados. Por eso el nombre de abogado. Y vemos cómo penosamente estos abogados dicen que, bueno, que el tema del transitorio es inconstitucional. Hermano, pero si lo establece la Constitución no puede ser inconstitucional. Pero además, el transitorio vino y se aprobó por una iniciativa del propio presidente Danilo Medina, a través del presidente de la Asamblea Nacional, que es el secretario general del PLD, Reinaldo Pared, para darle seguridad a los actores políticos del momento, porque tenían desconfianza de que esa reforma no pudiese hacerse con el tema de la perpetuidad y de la continuidad de manera abierta, que no se dejase abierta. Y por eso él plantea, para darle seguridad, de que solamente era un periodo más y nunca más. Y hasta se le puso nombre y apellido. Pero yo quiero señalar y recordarle a esos amigos abogados que interpretaron a su favor convenientemente esa parte de la Constitución, que al doctor Balaguer, al presidente Balaguer, a raíz de la agudización de la crisis política, social y económica de República Dominicana, producto de las elecciones del 94 y del fraude electoral
de las elecciones del año 94 que afectó al doctor Peña Gómez, pero que venía arrastrándose un fraude y una crisis del fraude del 90 que afectó al PLD y al profesor Bosch, que ganamos nosotros las elecciones y no pudimos juramentar a don Juan como presidente de la República. Peña Gómez decía el PRD que Peña no era Juan Bosch, que si ganó, ganó, y al final le hicieron un fraude igualito o mayor que el que le hicieron a don Juan y al PLD en el año 90. Eso generó una crisis de consecuencias de una dimensión que todo el país lo recuerda. ¿Qué resulta? Para resolver esa crisis, Balaguer le planteó 2 y 2 a Peña Gómez, 2 años él y 2 años el doctor Peña Gómez. Como el doctor Peña Gómez sabía que el presidente Balaguer no era muy dado a cumplir los acuerdos, porque era muy marrullero y siempre se caracterizó por eso, entonces el Peña Gómez le dijo, ok, nos vamos con el 2+2, pero vamos a hacerlo a través de una reforma. Y yo me voy a elegir con votos, que fue una decisión muy noble del doctor Peña Gómez. Y se hizo una reforma que no solamente se quedó en el ámbito político, sino que fue más allá. Inició un proceso de reformas estructurales en el ámbito de la justicia, en el registro civil, que pasó a manos de la Junta Central Electoral, y en los temas electorales en la República Dominicana. ¿Qué resulta? Se hizo la reforma y se plasmó, se le recortó el periodo a Balaguer a 2 años y se le impuso un transitorio con nombre y apellido, que el doctor Balaguer, el doctor Balaguer no podía presentarse en las elecciones que se iban a convocar para el año de 1996. ¿Y qué pasó? Que el presidente Balaguer, que no era muy dado a cumplir los acuerdos ni a respetar la democracia, ni era un demócrata, el presidente Balaguer respetó religiosamente de manera sagrada ese transitorio y nadie salió a interpretar ese transitorio. Y el presidente Balaguer no pudo presentarse como candidato en el 96. Ni tratando de desacreditarlo tampoco. Ni interpretó la Constitución. ¿Y qué resultó? Bueno, pasó el proceso. En el año 2000 él quedó habilitado y pudo presentarse, aunque no ganó las elecciones. Quedó en un tercer lugar. Esa es la historia. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente o tradicionalmente aquí en cualquier parte del mundo con las reformas constitucionales? Que las reformas constitucionales siempre han servido y se han utilizado como tiene que ser para resolver grandes crisis que el país o la sociedad va acumulando en su devenir histórico. Recuerden que la reforma del 94 resolvió la crisis política, social, económica y política que teníamos nosotros como nación en ese momento. En cambio, observen que la reforma del 2002 de Hipólito generó una crisis. Los intentos de reforma de nuevo de este proceso donde un grupito está y el presidente ha permitido eso y es parte de eso, lo que ha hecho es que también ha generado una crisis que el país no tenía. Entonces, por eso yo dije que el único responsable, y lo reitero, de la crisis actual que ha generado los intentos de reforma constitucional para la continuidad y la perpetuidad en el ejercicio del poder, tiene un nombre y apellido, que es Danilo Medina. No es más nadie, porque él es el principal garante y debe ser el principal garante. Y como primer mandatario del poder soberano que lo da y lo presta el pueblo, es prestado, es transitorio, con una limitación del manejo de los recursos y con una limitación en el tiempo que te la impone el pueblo a través de la misma Constitución. Y del propio poder, una limitación. Claro, la Constitución limita el ejercicio del poder, le pone topes al ejercicio del poder. Y ese es el objetivo porque es el gran pacto social. Esa es la esencia. Es el gran pacto social que expresa los temas, los grandes temas por donde debe manejarse el Estado en el orden económico, en el orden social y en el orden político, evidentemente. Entonces, ese gran pacto social, nadie unilateralmente no puede desconocerlo. No puede desconocerlo tan sencillo como eso, porque va a generar una crisis de las dimensiones que ya se ha observado que se está generando en República Dominicana. Hoy, en el sector turismo, por ejemplo, que en eso es que debería estar el ministro de Turismo y no amarrando y comprando votos para comprar conciencia de congresistas en la República Dominicana, como le están haciendo, es ocuparse de esos temas. Miren, yo he dicho que el actual modelo que nosotros estamos planteando, que ya llegó a su final junto con ese liderazgo tradicional que lo ha encabezado, el actual modelo económico de República Dominicana hay que cambiarlo. Aquí hay que impulsar un nuevo modelo económico que esté orientado a generar riqueza y empleo de calidad. El actual modelo está caracterizado por nosotros tener una economía de servicios, amparada en 3 pilares: turismo, zona franca y remesa. Y de ese actual modelo, el buque insignia es el turismo. ¿Y qué ha pasado producto de esta crisis?
Bueno, que se ha generado todo un desorden en República Dominicana que ha afectado y está afectando al turismo. Miren cómo ya los paquetes turísticos, los vuelos, se han reducido en más de un 30%, reconocido ya por todos los actores del sector, más de un 30%, cuando ese es el buque insignia de nuestro modelo actual de la República Dominicana. Entonces, vemos cómo la seguridad ciudadana se ha ido de las manos, se le ha ido de las manos al gobierno. Y peor aún, caso por ejemplo de David Ortiz, que es una celebridad de dimensión mundial, cómo las autoridades de esa área, Procuraduría y bueno, dieron hasta 2 y 3 versiones diferentes, haciendo el ridículo a nivel internacional de la República Dominicana. Entonces, no es posible, y yo vuelvo al tema central, no es posible, y el Partido de la Liberación Dominicana no se merece ese maltrato por parte del presidente Danilo Medina, porque el PLD lo único que le ha sabido dar grandes oportunidades a Danilo Medina, para ser diputado, para ser presidente varias ocasiones, pero sobre todo cuando no fue presidente, todos sabemos que fue el que manejó los gobiernos. Sí. Tiene 25 años siendo el hombre de mayor concentración de poderes alrededor de él. En los gobiernos de Leonel no se movió una paja en el Palacio Nacional si no la aprobaba Danilo Medina como secretario de la presidencia, y eso lo sabe el país, y eso lo sabemos todos los PLDistas. Ha sido el que más ha gobernado en la República Dominicana. Mucho más, inclusive ha tenido mayor concentración de poder hasta que figuras que gobernaron de manera autoritaria como el expresidente Joaquín Balaguer. Tenemos los 3 poderes concentrados en los bolsillos de Danilo Medina, del presidente de la República: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Esa es la gran verdad. Mira, Manuel, el PLD, yo decía en los comentarios, sale muy maltratado de todo este proceso, a tal punto porque que incluso su máxima dirección hace como 3 o 4 días hizo una rueda de prensa para justificar todo ese zarpazo a la institucionalidad del país, llegando tan lejos que el vocero autorizado de ese partido encabezó ese proceso, Reinaldo Pared, que el presidente de la comisión electoral del PLD participó en eso, el señor Lidio Cade. O sea, pero ante la sociedad, el PLD no sale mal parado, y un partido que tenía una fortaleza en electorado extraordinaria, hoy no se sabe cómo quedará con toda esta situación que generó esa dirigencia actual. Mira, esa rueda de prensa de varios miembros del comité político fue un acto muy, muy penoso. Y yo de verdad sentí vergüenza ajena, porque yo hubiese querido ver a esos miembros del comité político en temas más importantes y trascendentales que están afectando a la República Dominicana. Y ellos no han dicho ni siquiera esta boca es mía. Por ejemplo, en el mes de febrero, para que tengamos una idea de en qué están esos miembros del comité político. En el mes de febrero, yo di unas declaraciones responsables pidiéndole a la Junta Central Electoral que intervenga el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, porque los llamados precandidatos del presidente y del gobierno, que todos sabemos cuáles son, estaban montados en el uso de los recursos del Estado y de varias instituciones, incluidas las del sector eléctrico, para promover sus aspiraciones presidenciales. Y yo le hacía el llamado responsable a la Junta Central Electoral para que asumiera desde ese momento y desde ya el proceso interno, para evitar que esto terminara y siguiera el derrotero que ha seguido. ¿Cuál fue la respuesta en menos de 24 horas del gobierno en el caso de la declaración que yo di y la solicitud que le hice a la Junta Central Electoral como precandidato del PLD? Bueno, enviarme un contingente militar a mi casa. ¿Cómo va a ser? Sí, eso lo vio el país. Pues yo di una rueda de prensa. Sí, yo recuerdo, claro. Y en el mismo día que el presidente salía a santificarse, a buscar la santificación a Roma, ese mismo día me manda a las 2:30 de la tarde a mi casa, contingente militar, cerraron la calle, cerraron el parqueo, como si se estuviera tratando de... Y acecharon el momento que los hijos míos, menores de edad, se desmontaban llegando del colegio a la hora de comida a mi casa, para aterrorizar a mi familia. A mí ¿Pero no, cómo va a ser? A mí no, porque a mí ni este gobierno ni el gobierno de Balaguer, que lo enfrenté, me provoca temor ni nada. Pues yo sé cuál es mi papel y cuál es mi error en la sociedad dominicana, como siempre lo he asumido responsablemente.
y lo seguiré asumiendo. Yo no tengo temor a nada de eso. Y he pasado por momentos más difíciles de ahí. Gracias al manejo que yo pude darle a la situación, por la experiencia ya que uno ha acumulado en tantos años bregando en estos movimientos, yo pude manejar la situación y eso no terminó en una tragedia, porque fue mandado para eso, o para que para físicamente provocarme a mí, terminar eso en una balacera en mi casa, o la que mandó el procurador, que no tuvo el valor él de ser cobarde de ir él a mi casa, como debió hacerlo él, y el presidente de la República, si quería también. A lo mejor no vemos una taza de café en mi casa. Pero mandaron a una persona inocente, imagínese usted, y lo que me dice, no, estamos haciendo una inspección de rutina a su contador, al contador de mi casa, de un apartamento modesto, de 3 habitaciones. Y yo di una red de prensa y acusé al presidente de lo que le pudiera pasar a mi familia y al procurador y al cuñado de él, que es el que maneja toda la sede, el que está en Edeste, que fueron los que ejecutaron ese tema, conjuntamente con el superintendente de electricidad, don César Prieto, que no es prieto nada, porque es blanco, ¿verdad? Pero bueno, y eso me lo hicieron, y yo no vi a un solo de esos miembros del comité político planteando o abogando porque ese tipo de métodos no se impongan en la práctica política a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Como a mí nadie me puede tener la boca cerrada porque no estoy involucrado en ningún caso de corrupción, ni de este ni en ningún gobierno, y que yo renuncié al gobierno porque no aceptaba ser secretario sin cartera y tener botella, como renuncié a Lionel en el primer gobierno, cuando fui su secretario administrativo, que era Simón Lizardo, el secretario, que ni me habilitó oficina ni me asignó funciones, y yo le renuncié, teniendo yo apenas 25 años de edad, del cargo de su secretario administrativo de la presidencia, no sé si ustedes lo recuerdan. Sí, claro. Y cuando renuncié al cargo de secretario, al título de nobleza de secretario sin cartera, me seguían depositando los pagos en la cuenta del Banco de Reserva. Cuando yo me enteré de eso, yo hice un cheque administrativo y lo devolví. Y me seguían depositando y hice 3 cheques devolviendo los recursos. Yo pregunto, ¿y cuál funcionario en este país ha hecho eso? Entonces, yo creo que la autoridad de un político se le da su práctica cotidiana en lo público y en lo privado. Entonces, yo lo que invito, y es mi llamado, y aprovecho este importante espacio con ustedes, para que el presidente de la República inicie un proceso de reencuentro con sí mismo y de meditación. Y después con su partido. No, pero con él, primero con él, porque el partido está claro, el partido no va a asumir esa reforma constitucional y los resultados se le imponen, si le imponen, no van a ser los mejores. ¿Pero usted cree que el PLD no ha sido de algún modo dañado con todo esto que ha hecho? Ese acordonamiento del ejército al Congreso Nacional. Claro, por eso digo, ya la marca PLD la han afectado. La marca PLD la ha afectado, ese grupo que está alrededor del presidente de la República. La ha afectado sensiblemente. Pero si la imponen finalmente contra viento y marea, efectivamente que eso se va a llevar de paro al PLD. ¿Y usted ve un espacio de posibilidad en esta coyuntura de que eso se produzca? Bueno, los números no están. Pero además está algo tan sencillo. Comprémosle el discurso a esos aventureros del desorden y del caos, porque eso es lo único que han logrado en la República Dominicana. Nosotros, después de tanto esfuerzo como partido que hemos hecho para levantar la República Dominicana y mejorarla, que al final un grupito de aventureros y negociantes desmonten y destruyan todo ese gran trabajo que nosotros como partido en su conjunto hemos logrado hacer en los últimos 20 años en la República Dominicana. Ese resultado y el resultado que vamos a tener nosotros sería catastrófico. Yo creo que, y vuelvo y reitero, quiero ser muy reiterativo, miren, el PLD ha sido y seguirá siendo y tendrá que seguir siendo una cantera de oportunidades para las presentes y las futuras generaciones. Don Juan definió al PLD como un instrumento del pueblo dominicano, no de nadie en particular. Observen, y eso lo saben los amigos televidentes y ustedes también, que fue tan cuidadoso don Juan en eso, que ni siquiera nunca permitió que los familiares de él ni se acercasen nunca por la Casa Nacional. Nosotros nunca vimos un familiar de don Juan
haciendo alarde que era hijo o sobrino o nieto de don Juan para ir a buscar, fiando, mandando, para ir a dirigir y a tomar posesión de funciones y aprovecharse de eso. Don Juan mantuvo a su familia distante y todavía hasta el sol de hoy eso se ha mantenido así. Eso se ha mantenido así. El único cercano con apellido Bosch fue el compañero que en paz descanse. Estefa. Y fue después que don Juan dejó de tener las facultades por el tema del Alzheimer, la dirección del partido, que él pudo ganar, porque nadie se la regaló tampoco. Al regidor. Ganó una candidatura a regidor, que era sobrino nieto de don Juan. Pero fíjate también, Manuel, el manejo prudente que él tuvo, que tampoco aprovechó. Claro, entonces vemos cómo ese partido de la Liberación Dominicana, con esa mística, se ha desmantelado. Vemos cómo los familiares, esto es un gobierno de familiares y de cuñados, por Dios, de familiares y de cuñados, que han desnaturalizado toda la institucionalidad del país, de las instituciones, que la manejan como si fuera un ventorrillo de su propiedad, por Dios. Entonces, eso no es el PLD. Y yo le hago un llamado a Danilo Medina para que haga un autorretiro, que medite. Él solo, sin nadie, él solo, que medite, porque ese derrotero no nos va a conducir por un buen camino y no nos está conduciendo por un buen camino. Me refiero a la República Dominicana. Ya ni siquiera al PLD, porque ya el PLD ya está afectado. Ya está afectado, lamentable y desgraciadamente. Pero la República Dominicana, que este es un país hermoso, de gente buena, de gente noble, de gente trabajadora, de gente que lo único que le gusta vivir en paz y en democracia. Y que además, que recuerden ellos, parece ser que los que olvidaron el sentido de la historia, que este es un pueblo que también ha sabido defender hasta con la mano pelada su derecho a la libertad y a la democracia. Pero acá está la batalla de ese 9 de marzo Pero hay una foto emblemática de la revolución del 65, que fue la que recorrió el mundo, ustedes la recuerdan, que es el soldado americano con toda esa fuerza de un ejército invasor, con todos los portaaviones, y ese soldado con los puños cerrados, enfrentando al soldado invasor norteamericano. Con su gesto y su determinación. Ese es el pueblo dominicano. Este es un país, el único país del mundo donde usted ve que un civil, cuando un general vestido de general, y con un ejército atrás quiere atropellar su derecho, ese civil se le enfrenta al general y lo desafía. Claro. Manuel, entonces ese es el dominicano, y bueno, y recordemos cómo han terminado todos los dictadores en la República Dominicana. Ninguno ha terminado de vejez, muerto de vejez. Todos los dictadores, a excepción de otros países de América Latina, que los dictadores han terminado en un retiro, en hoteles, dándose la buena vida. Los dictadores de República Dominicana no han terminado de esa manera. Eso de Pompeo, Manuel, del ministro de Estado de Estados Unidos, llamar al presidente Medina en esta coyuntura, Michel Pompeo, ¿cómo usted interpreta esa llamada? Si realmente, sin caer en el plano de la especulación, lo que se dice que se dijo no fue lo que se dijo y se dice lo que no se dijo. Realmente, ¿qué piensas? Hay un tema en la región que es de todo conocido. Hay una situación que preocupa al gobierno de los Estados Unidos como a todos los gobiernos, el tema de la calidad de la democracia, igual que a nosotros. Y no tiene que venir nadie de fuera para que nos lo diga. Claro. Es que los dominicanos en más de un 85% rechazamos la reforma constitucional como único objetivo de garantizar la perpetuidad de un grupito reducido al frente del gobierno. Es que los dominicanos lo estamos rechazando. Y esa declaración del secretario de Estado, evidentemente que pone en manifiesto lo que es la política de Estados Unidos en la región. Tan sencillo como eso. No es ni más ni menos. Es decir, una declaración donde él, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, plantea que el gobierno va a ser un vigilante permanente de los procesos de la calidad y de la democracia, de la calidad de la democracia en toda la región. Entonces yo creo, y es lo lamentable, que hemos llevado a la República Dominicana con estos intentos y apretos reeleccionistas a momentos superados. Recuerden que cuando había un proceso electoral, en cada proceso electoral tenían que reunirse los embajadores
la OEA, para buscarle la salida al proceso electoral en la República Dominicana. Señores, y en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros eliminamos eso. La Junta Central Electoral dirigía su proceso, daba el ganador inmediatamente. Eso fue así. Y aquí no pasaba nada. No tenían que reunirse los embajadores ni los organismos internacionales a buscarle un bajadero a la crisis creada a raíz de las elecciones. Entonces, Manuel, hay quienes piensan que este intento y toda esta actividad de fuerza que ha vivido el país en los últimos meses ha dañado en parte la economía, a tal punto que en el primer trimestre de este año la demanda agregada tuvo un retroceso de 7.3%. O sea, ¿hasta dónde usted cree que la economía pudo haber sido muy afectada por este intento del presidente de imponerse a la mala? Bueno, es muy evidente la crisis que se ha generado desde el punto de vista político, sin ninguna explicación. Porque recuerden, don Juan siempre nos decía a nosotros, nos enseñó a nosotros, que primero en un país se generaba y se creaba se anidaba una crisis económica, y que esa crisis económica paría una crisis social, y que a su vez esa crisis social terminaba pariendo una crisis política, que era donde se tenía que resolver el problema. Ya era cuando hacía metástasis. Sin embargo, ahora ha sido todo lo contrario. Nosotros hemos venido desarrollando como gobiernos, lo del Partido de la Liberación Dominicana, una economía la más robusta, la más sana de toda la región, la de mayor crecimiento sostenido en los últimos 25 años en la región en toda Latinoamérica. Inclusive ha servido de modelo para el resto de los países de la región. Es decir, República Dominicana, esta crisis política no fue producto de una crisis económica, sino que ha sido una crisis por la ambición desmedida de un grupito querer perpetuarse en el gobierno. Y han generado obviamente una crisis que ya está afectando los actores y los indicadores económicos en República Dominicana. Recordemos que los indicadores económicos son sólidos, pero también son al mismo tiempo tan frágiles. Así es. Que dependen en gran medida de un intangible, que es el principal activo de cualquier modelo económico, que no se ve, que es la confianza. ¿Quiénes somos los que generamos la confianza en los actores económicos? Somos los actores políticos, con nuestras decisiones en una dirección o en otra. Es igual que los bancos. Los bancos, el principal activo de un banco no es la cantidad de dinero que tienen, ni los bienes que tiene el banco como poseedor de una cantidad de carteras determinadas. No, el principal activo de un banco es la confianza que genera en los ahorrantes y en los que tienen relaciones con ese banco. Entonces, en la economía pasa lo propio. Miren, cuando un inversionista invierte o cuando un inversionista escoge o decide asumir un país como su centro de inversión, y con qué criterios o con cuáles parámetros se orienta para ello. La confianza, el clima de estabilidad política, la seguridad jurídica, y el fortalecimiento de las instituciones con las que ellos van a interactuar. Tranquilidad, democracia social. Entonces, en el país. Si están los inversionistas nacionales o internacionales viendo que los políticos o que la clase política está generando inestabilidad, ¿qué van a hacer? Se van a contrañir, van a parar sus inversiones o la van a mudar del lugar. La van a llevar donde existe ese clima de estabilidad y de paz y de armonía. Pero cuando ven también, que es lo más preocupante, que no existe la seguridad jurídica, que la Constitución, que es la ley de leyes, supone la más sagrada de las leyes, Claro. La desconocen y la cambian como si fuese un pedazo de papel, la tratan como si fuese un pedazo de papel, o peor aún, que la relajan, la mancillan. Entonces, imagínense, si eso es a la Constitución, ¿qué no pasará con las otras leyes? Entonces, eso es lo que precisamente está afectando el clima de inversiones y ha afectado el clima de inversiones en la República Dominicana. Y ha logrado que una buena parte de inversionistas tengan que buscar otros destinos
por la situación que se ha generado a partir de este intento. ¿Y su proyecto político? Este intento fallido de reforma constitucional, porque ya aunque la impongan, es un intento fallido. Claro. Porque las consecuencias ya le estamos viviendo y le estamos sintiendo cada dominicano. No hay un peso circulando en la calle. Los empresarios, los comerciantes, están todo el mundo atado de pie y mano esperando a ver qué es lo que va a hacer finalmente el presidente de la República con el país. La popularidad que tiene esa decisión. Claro, rechazo. ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer el presidente finalmente de la República con el país? Para ellos tomar la decisión final de irse de aquí o invertir en otro lado, mudarse. Bueno, miren, yo hablaba... ¿Y no habla de una vez de su proyecto político, Manuel? En lo que viene. Yo hablaba con un amigo empresario que me decía que invitó a un empresario inversionista para escoger el Caribe, la República Dominicana, como el centro de inversión del área, instalarse aquí, asiático. Y me decía ese amigo, mira, cuando yo vine al aeropuerto, salí del aeropuerto, fue al aeropuerto y vio la situación, y él hizo una sola pregunta, porque se dio cuenta de todo el proceso. Le dijo, miren, preguntó, ¿cuántos personas vinculadas en los temas de corrupción hay condenados y presos? El amigo me dijo, no hay nadie. Le digo, mire, y esa respuesta hizo que ese inversionista se fuera del país y no invirtiera. ¿Ustedes saben por qué? Porque no hay régimen de consecuencia. Entonces, sí. No hay seguridad. No hay seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica. Es decir, y eso es lo que busca el inversionista. Claro. Yo creo que esta reforma fallida a la Constitución, este intento fallido de reforma constitucional, lo único que ha traído un clima de desasosiego, de intranquilidad, de inestabilidad, de inseguridad general aquí y los actores de fuera para la República Dominicana. Y yo vuelvo y reitero, el Partido de la Liberación Dominicana no se merece el maltrato que le está imponiendo el presidente Danilo Medina y ese grupito, que ninguno son PLDistas, la mayoría que están ahí alrededor de ellos, aunque le han dado título dentro del PLD, para que estemos claros. ¿Su proyecto político? Mire, nosotros vamos bien y parte de lo que nosotros hemos venido planteando, bueno, se ha estado pues llevando a cabo. Nosotros estamos ya estructurados en cada rincón, en todos los municipios, en todas las secciones y los parajes de la República Dominicana. Relevo democrático es una semilla que se sembró y se sembró en el terreno más fértil, que es en la juventud del Partido de la Liberación Dominicana y de la República Dominicana. Hay un infinito deseo de un relevo en República Dominicana para todo el sistema de partidos, no solamente para el PLD. Y yo creo que están las condiciones dadas. Ahora bien, hay que trabajar y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Nosotros somos de lo que estamos comprometidos con impulsar a partir del año 2020 la implementación de un nuevo modelo de desarrollo en la República Dominicana, que esté orientado a generar riqueza y a generar empleos de calidad. Transformar el sistema educativo para por primera vez conectarlo con el aparato productivo que nunca lo ha estado y reformar el sistema financiero dominicano comenzando con el Banco Comercial Estatal de Reserva para que el proceso de acompañamiento técnico y financiero de la banca esté también orientado a actividades que generen riqueza y empleo de calidad. Yo creo que la educación superior pase a estar al servicio de los procesos de innovación y de investigación como debe ser. La República Dominicana ya ha madurado, el país ha dado el salto y está en las condiciones, tenemos todas las condiciones para poder nosotros lograr convertir a la República Dominicana en una verdadera potencia de desarrollo en toda la región, no solamente en los indicadores macroeconómicos, como lo hemos estado encabezando en los últimos 20 años, sino también en los indicadores de desarrollo humano, que es lo más importante. Muchas gracias. Excelente. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, hemos tenido una interesante conversación. Manuel Crespo es un hombre lúcido. Gracias. Es un hombre lúcido en el debate. Una político. generación que hay que apoyar y impulsar, porque una semilla que realmente hay que dejar que germine y se desarrolle con toda la libertad. Así es. Con ustedes volveremos el próximo lunes en este espacio con nuestra compañera Lindsay Casajara. Será hasta entonces cuando volveremos.